Miren, la vida es bonita porque se cuentan historias. ¿Ustedes se acuerdan de que hubo un tal Jesucristo que cuando le decían, le preguntaban cosas difíciles, ¿él qué hacía? ¿Se acuerdan? Comenzaba a contar parábolas el tipo. Inmediatamente le decían, oiga, ¿y cómo es el reino de Dios? Y él no se iba con una explicación teológica o vida o rimbombante. No, él decía, el reino de Dios es como un señor que fue asaltado en el camino y vino un tipo, lo miró, se compadeció de él y siguió de largo. Y vino otro y se echaba a contar historias y era divertidísimo, pues, era divertidísimo. Y cada pregunta que le hacían, la respondía con una historia. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué lo hacía? Él no fue a ninguna universidad, a ningún instituto, pero ha sido uno de los mejores radialistas que hemos tenido en la historia, porque contaba historias. Y justamente, acá por lo menos en Perú, yo creo que en Colombia sucede lo mismo, hay varios programas de televisión que son de juegos, por ejemplo, son juegos, pero a los juegos les ponen historias, que ya el tipo miró a la chica así, que ya se enamoró, que ya se pelearon y ahí nos envuelven. Y claro, los chicos y las chicas que miran esos programas se saben la vida de los chicos y las chicas que aparecen ahí como los actores y las actrices. ¿Por qué? Porque cuentan historias. Entonces hay que aprender a contar historias. Entonces yo creo que ustedes van por buen camino. Pero en ese contar historias yo creo que hay que tener en cuenta como algunos elementos. Miren, la voz humana es la más importante. Ya les estoy hablando del lenguaje radiofónico, que hay que tomar en cuenta cuando uno hace un programa de radio, el lenguaje radiofónico. Miren, el lenguaje radiofónico significa que lo principal que tenemos, nuestra principal arma es la voz humana. ¿Saben ustedes que la voz humana es el sonido más agradable que tenemos desde que nacemos? Yo pensaba que era la música. Hace poco estuve en una charla de psicología y nos explicaban que no era la música, era la voz humana. Por eso los chiquitos y las chiquitas necesitan que les hablemos, no importa que no entiendan, pero dicen que al cerebro lo más agradable que le viene es la voz humana. Pero entonces ustedes tienen que aprender a trabajar su voz. A veces van a tener que hablar con mucha alegría, con mucha euforia, pero a veces con mucha tristeza. Y a veces con tranquilidad, pero también con emoción. Entonces la voz humana, chicos y chicas, es lo principal que tienen que tomar en cuenta. Y la voz en radio no puede ser una voz lineal porque si no se aburren. Como que por ahí veo a algunos ya aburridos. Entonces la voz humana es lo principal, pero hay una voz del corazón. ¿Cuál es la voz del corazón? ¿O cuál es la voz que nos llena el corazón? Ahí viene la música. ¿Se dan cuenta que cuando ustedes escuchan música, unas músicas les inspira a bailar? Si a ustedes ahorita en este taller les ponen una música, una cumbia, les inspira a bailar. Pero si les ponen una música romántica, el corazón comienza a saltar, ¿cierto? Y se acuerdan seguramente de la chica o el chico, ¿sí o no? Porque la música llega al corazón. Pero también tenemos que meternos a conocer la música o la voz de la naturaleza. La voz de la naturaleza son los efectos. Yo les estoy hablando de la práctica, porque cuando yo comencé a revisar todo, dije, no me gustaría hablarles de teoría, porque si no, no, es mejor hablar de la práctica. Yo creo que eso es siempre lo más valioso. Entonces, siguiendo con el lenguaje radiofónico, la voz de la naturaleza. ¿Qué es la voz de la naturaleza? Los efectos, los golpes, ¿no? El pajarillo, el agua que corre, la catarata que cae. En esa voz de la naturaleza, ustedes pueden hacer hablar también a los objetos, pueden hacer hablar a la madre tierra,
que seguramente ya está viejita, viejita, viejita y nos está reclamando porque le estamos maltratando, ¿no? Pero también hay algo que no debemos olvidar, el silencio. Lo que les estoy diciendo es lo básico, a lo mejor ya lo llevaron, discúlpenme si ya se lo dijeron. El silencio es importante. A veces tenemos que hacer pausas. Shh. El silencio, la pausa, una pausa medida, que nos diga algo también, ¿correcto? Entonces, como que por ahí a mí me gustaría invitarles a que cuenten historias tomando en cuenta estos elementos, pero cuenten historia. Hay que salir mucho a la calle para conversar con la gente, porque y a la gente le gusta contar historias, si se da cuenta, su propia vida la transforma en historia. Eso es valioso, hay que aprovechar eso. Seguramente ya en las preguntas que me hagan, ya me dará tiempito a decirles de algunas pequeñas experiencias que también estamos viviendo por aquí, por esta emisora, Putibalú, que está al norte del Perú. Yo me quisiera quedar allí, porque más me gusta escucharles y responder más a partir de los intereses que ustedes tengan, porque a veces uno le pasa que comienza a hablar, pero el interés de las personas que están frente a uno no necesariamente es lo que uno está hablando, sino que son otros intereses. A ver si puedo contestar a esos intereses. Aler, 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 aler.